La mañana despertaba suavemente, como un suspiro suave de la naturaleza, y la brisa fresca recorría el bosque con la ligereza de un abrazo acogedor. El aire estaba cargado con el perfume de las flores silvestres que brotaban entre las piedras del camino, llenando el ambiente con una fragancia dulce y terrosa. El viento, con su danza tranquila, hacía que las hojas de los árboles se movieran lentamente, creando un sonido suave, casi como una melodía susurrada por el propio bosque. A medida que el sol se elevaba, su luz se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando patrones delicados de sombras en el suelo cubierto de musgo, que parecía una alfombra suave y acogedora. Cada paso que daba Francisco sobre el suelo era como un toque suave, una sensación agradable bajo los pies, como si la tierra quisiera envolverlo y guiarlo, como una vieja amiga que lo conducía por un camino de serenidad. El paisaje a su alrededor parecía extenderse infinitamente, donde cada elemento de la naturaleza tenía su propio lenguaje silencioso. Los árboles, con sus troncos robustos y hojas verdes, parecían respirar con él, como si compartieran la misma tranquilidad. El sonido del viento pasando por las hojas se mezclaba con el canto distante de los pájaros, creando una armonía natural que mecía el ambiente con suavidad. La luz del sol, que penetraba delicadamente entre las ramas, creaba un resplandor dorado sobre las hojas, iluminando las pequeñas gotas de rocío que aún reposaban en las puntas de las hojas, como pequeños diamantes naturales que brillaban a medida que la luz se reflejaba sobre ellos. Cada detalle del paisaje se revelaba como una invitación al descanso y la reflexión. El sonido del viento en lo alto de los árboles era tan suave que parecía un susurro distante, como si la propia naturaleza estuviera tratando de contar algo a quien supiera escuchar. El aroma de las flores, combinado con el olor fresco de la tierra húmeda, traía una sensación de renovación, como si cada respiración hecha fuera una oportunidad para reconectarse con el mundo que lo rodeaba. El cielo, de un azul profundo y sereno, parecía estar en perfecta armonía con la tierra. Las nubes, que flotaban lentamente, parecían casi pinceladas suaves en el cuadro del cielo, llenando el espacio con una sensación de tranquilidad. No había prisa en nada, como si el tiempo se hubiera detenido para dar paso a la belleza del momento presente. Mientras caminaba, Francisco podía sentir la calma del bosque invadiendo sus sentidos. Sus ojos, observando la vegetación a su alrededor, captaban el movimiento de las hojas y el resplandor del sol entre los árboles. Su oído captaba los sonidos naturales con una claridad única, el susurro del viento, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas al tocar el suelo. Su piel sentía la brisa suave que acariciaba su rostro y los brazos, trayendo una frescura natural que aliviaba cualquier tensión. Incluso su olfato estaba involucrado, como si cada respiración fuera un regalo de la tierra, trayendo consigo un perfume vigorizante y pacífico. Era como si estuviera en un lugar donde el tiempo no existiera, donde cada segundo se extendía como una eternidad tranquila, sin prisa. El mundo a su alrededor parecía invitarlo a desacelerar, a perderse en la suavidad de la naturaleza. Se sentía pequeño ante la inmensidad de aquel lugar, pero, al mismo tiempo, profundamente conectado con él, como si el bosque lo acogiera, proporcionándole un sentido de paz y pertenencia que nunca antes había experimentado. Todo allí parecía hablar sin palabras, como si la naturaleza tuviera sus propios secretos que compartir, pero esos secretos no necesitaban ser dichos en voz alta. La calma del ambiente, el suave sonido del bosque y los aromas de la tierra hablaban directamente al corazón, creando una sensación de serenidad profunda, que se infiltraba lentamente en los pensamientos de Francisco, llevándolo a perderse en un estado de completa armonía con todo a su alrededor. Francisco era un hombre simple, pero su vida estaba inmersa en la belleza cotidiana que muchos dejaban escapar. Todos los días, se despertaba temprano,
antes de que el sol comenzara a calentar el horizonte. Su pequeño chalet, hecho de madera oscura y cubierto de musgo, estaba en el límite de un claro, donde el sonido del río cercano se mezclaba con el suave murmullo del viento. La ventana de su habitación se abría a un campo de flores silvestres, donde el dulce aroma de la lavanda y la frescura de las margaritas se mezclaban, creando una fragancia que traía una sensación instantánea de acogimiento. Los primeros rayos de luz que entraban por la ventana iluminaban suavemente su rostro, mientras estiraba en la cama de sábanas simples, pero agradables. El sonido de los pájaros fuera de la ventana, con sus cantos suaves y melodiosos, comenzaba a tejer una banda sonora tranquila para el inicio de su día. Francisco, con su cabello canoso y manos callosas por el trabajo, no se apresuraba. Su rutina estaba marcada por la calma de las pequeñas cosas. Al salir de casa, la frescura de la mañana lo envolvía con un toque suave, como si el aire aún llevara la suavidad de la noche. El olor de la tierra húmeda, mezclado con la fragancia de los árboles a su alrededor, le traía una sensación de paz. No le molestaba el ritmo lento de sus pasos. El sonido suave de sus pies tocando el suelo de tierra batida lo acompañaba mientras caminaba hacia su pequeño cobertizo de herramientas, que estaba al lado de su casa. La madera y el hierro que usaba para crear puentes entre pueblos tenían un lugar especial en su vida. Allí, en el cobertizo, el ambiente olía a madera fresca, con el calor de las llamas del horno de forja siempre presente. La brisa que pasaba por las ventanas abiertas llevaba consigo el ligero aroma de brea y carbón, pero también el toque suave de la vegetación circundante. Los rayos del sol, que se filtraban por las rendijas del techo de tejas, hacían que las partículas de polvo en el aire bailaran suavemente. Francisco no necesitaba correr. Cada herramienta en sus manos, el martillo, la sierra, los clavos, eran tan familiares que sus movimientos parecían naturales, casi como una extensión de su cuerpo. Él construía, no por prisa, sino por una necesidad interna de crear, de dar forma a algo que uniera, que conectara. Cada puente que erguía, sentía que su propia vida se entrelazaba más con la tierra, con los lugares y las personas por donde pasaban sus obras. No solo construía estructuras de madera y hierro. Construía caminos, facilitaba encuentros, posibilitaba nuevas jornadas. Sus puentes, aunque simples en su construcción, tenían algo de mágico en la manera en que parecían adaptarse perfectamente al entorno. Como si la naturaleza, de alguna manera, los aceptara como parte de sí misma. Él los veía como elementos de unión entre los mundos, como si cada puente fuera una extensión de la calma y la armonía que tanto buscaba en su propia vida. Las tardes pasaban lentamente para Francisco. El sonido de las herramientas, el calor de la forja y el aroma de la madera daban paso a una quietud profunda. Cuando salía a descansar, el campo a su alrededor siempre estaba silencioso, excepto por el susurro de las hojas al viento. El aire se volvía más fresco y liviano a medida que el sol comenzaba a esconderse, y las estrellas surgían lentamente en el cielo. La brisa, que antes traía el calor del día, ahora estaba impregnada de un frescor nocturno, que hacía que el cuerpo de Francisco se sintiera relajado, como si la propia naturaleza lo envolviera en un abrazo acogedor. Incluso en su trabajo diario, Francisco sabía que algo más allá de la simplicidad estaba presente en su vida. Había una magia en las pequeñas cosas que lo rodeaban. El simple acto de construir, de unir lugares y personas, le traía una sensación de plenitud. No era apresurado, no buscaba reconocimiento. Su paz venía de sus propias manos y de la sensación tranquila de que, al construir un puente, estaba conectando mundos, uniendo lo real con lo extraordinario. Mientras el sol se ponía, Francisco se sentaba en una roca plana cerca del río, con los pies sumergidos en el agua fría.
Miraba el reflejo del cielo en el río y sentía que su vida, así como los puentes que construía, tenía algo de eterno. Algo que no podía ser apresurado, pero que, al ser apreciado con calma, ofrecía una profunda sensación de serenidad. Mientras la luz del día comenzaba a disiparse, dando paso al suave resplandor de la luna creciente, algo extraño y sutil se manifestaba en el claro donde Francisco vivía. El viento, que antes traía una brisa ligera y refrescante, ahora llevaba consigo algo diferente, una suavidad peculiar, como si los propios árboles susurraran secretos entre sí. El sonido de las hojas al viento se mezclaba con una música distante, suave, casi imperceptible, como si la tierra estuviera cantando una melodía antigua, esperando ser escuchada. Francisco sintió el cambio en el aire, una ligera presión en la atmósfera que agudizó sus sentidos. Estaba acostumbrado al ritmo tranquilo de la naturaleza a su alrededor, pero algo estaba a punto de ocurrir, algo que no podía comprender completamente. Al mirar hacia el horizonte, se dio cuenta de que la luz de la luna parecía brillar con una intensidad diferente, envolviendo el campo en una aura plateada y etérea. Era como si el propio cielo se estuviera preparando para revelar algo extraordinario. El sonido del agua del río, que siempre había sido una compañía constante y reconfortante, ahora parecía más profundo, más misterioso. El flujo del agua parecía seguir la cadencia de la melodía que se esparcía a su alrededor, con un sonido más marcado, como si el río estuviera respirando, hablando un lenguaje que Francisco comenzaba a intuir, pero no a comprender completamente. El viento, ahora más fuerte, susurraba entre los árboles como si intentara guiarlo, como una presencia que lo invitaba a seguir un camino desconocido. Francisco se levantó lentamente de la roca donde solía descansar, sintiendo la textura fría y suave del agua en sus pies, que ahora estaban sumergidos en el río. El agua, siempre fría y reconfortante, parecía llevar algo diferente en su toque, algo vibrante, como si ella misma hubiera sido tocada por una fuerza mágica. Al dar un paso hacia la orilla, la luz de la luna se reflejaba en la superficie del agua, creando un resplandor misterioso, como si algo de otro mundo estuviera a punto de emerger. A lo lejos, Francisco notó una silueta. No era una persona, sino algo que parecía flotar suavemente sobre el terreno. Una figura nebulosa, delicada, formada por una niebla suave que danzaba al ritmo de la brisa. Las hojas que estaban en el suelo comenzaron a moverse lentamente, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. No sabía explicarlo, pero sentía que la noche lo estaba conduciendo hacia algo más allá de la comprensión, hacia un encuentro con lo desconocido. El olor de la tierra, ya familiar, ahora traía consigo una fragancia nueva, casi etérea. Era como si el mismo bosque se hubiera transformado, como si el campo alrededor de su casa hubiera sido tocado por algo mágico y antiguo. El aire estaba impregnado de un perfume dulce y ligero, como si las flores más raras se hubieran abierto a esa hora para compartir su esencia con el mundo. La naturaleza, con su quietud habitual, parecía estar preparándose para una revelación, una transformación silenciosa. La figura en el horizonte comenzó a acercarse lentamente, y mientras tanto, Francisco sentía un cambio interno, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible que lo guiaba suavemente, pero con firmeza. El sonido del río, que siempre le era familiar, ahora se mezclaba con esa melodía distante que llenaba el aire, convirtiéndose en una invitación suave y hipnótica, que lo llamaba a seguir. Sabía que no podría resistirse. La tranquilidad habitual de la noche, ahora transformada en algo más profundo y misterioso, lo guiaba, paso a paso, en dirección a esa presencia nebulosa. Mientras caminaba, sus pies tocaban el suelo suavemente, como si el mismo suelo lo acogiera con una ligera presión. El aire, más denso y cargado con la fragancia de la tierra, parecía envolverlo en un abrazo, como si el propio bosque estuviera respirando con él. El viento, ahora más fuerte,
pasaba entre los árboles, moviendo sus hojas con un ritmo tranquilo, como si le estuviera diciendo que todo eso era parte de un ciclo mayor, del que él ahora formaba parte. La silueta frente a Francisco, que antes parecía distante, ahora estaba más cerca, y él percibió que no era una figura común. Había algo etéreo en ella, una luz suave que emanaba, como si fuera una criatura de otro mundo, una guardiana que había surgido de esa noche mágica. No sabía qué representaba la figura, pero sentía que tenía algo que decirle, algo que debía entender. El sonido de las hojas moviéndose con el viento se mezclaba con el murmullo del río y el suave canto de la noche, creando una melodía tranquila, casi como una canción de bienvenida para lo que estaba por venir. Francisco sabía que esa noche sería diferente de todas las demás, que estaba a punto de cruzar la línea entre lo mundano y lo mágico. Y, con un paso cauteloso, se acercó más a la figura, sintiendo el peso de la serenidad y el misterio que impregnaban el aire. A medida que Francisco se acercaba a la figura etérea, la niebla a su alrededor se volvía más espesa, pero de manera suave, casi como una invitación a adentrarse en un nuevo espacio. El cielo, que antes estaba lleno de estrellas visibles entre las hojas de los árboles, ahora parecía disolverse en un tono azul más profundo y sereno, como si el propio universo se estuviera abriendo a algo nuevo. El sonido de la brisa, que antes susurraba de manera cautelosa, ahora llevaba consigo una melodía suave y armónica, como una canción distante, proveniente de algún lugar más allá del horizonte. La figura frente a él, que aún parecía flotar, ahora tomaba una forma más clara. No era una criatura común, sino una presencia silenciosa, como si estuviera hecha de luz y niebla, moviéndose lentamente hacia el claro. Sus movimientos eran graciosos, como las suaves olas del mar tocando la arena, un ritmo que seguía el flujo del viento y de la noche. Francisco podía sentir, sin saber cómo explicarlo, que esa figura no era solo un ser físico, sino una representación de algo más profundo, una conexión entre mundos. El suelo bajo sus pies, que hasta entonces había sido suave y familiar, ahora se volvía más delicado y vibrante, como si la tierra estuviera respondiendo a lo que estaba por suceder. Las raíces de los árboles, que antes estaban ocultas bajo el manto de la vegetación, comenzaron a estirarse suavemente hacia el centro del claro, formando un camino natural que conducía a Francisco directamente hacia la figura. Las raíces parecían ser como brazos de la propia tierra, ofreciendo un apoyo gentil, una dirección silenciosa hacia lo que estaba por venir. El aroma de la tierra, que siempre había sido reconfortante, ahora estaba impregnado de algo más, una fragancia que mezclaba el olor de la madera envejecida con un toque floral dulce y fresco. Era un perfume misterioso, como si el propio campo hubiera exhalado su secreto hacia la noche. Las flores que crecían alrededor del claro, ahora abiertas en su plenitud, exhalaban una fragancia suave, como una invitación a respirar profundamente y conectarse con la naturaleza en su forma más pura. A medida que Francisco avanzaba, sus sentidos se agudizaban cada vez más. Sentía la brisa acariciar su rostro con más intensidad, como si la propia naturaleza lo estuviera tocando, susurrándole al oído secretos de un mundo que aún no comprendía. Cada paso que daba hacia la figura parecía hacer que el tiempo se desacelerara. El sonido del agua del río, que antes parecía un murmullo distante, ahora estaba más cerca, acompañando sus pasos con un ritmo suave y constante, como un recordatorio de que todo estaba en armonía. Cuando se acercó más, la figura comenzó a disolverse lentamente, como si se estuviera fusionando con la luz de la luna. No desaparecía, sino que parecía convertirse en una extensión del propio escenario, una parte intrínseca de esa noche mágica. Los árboles, que hasta entonces solo estaban en sus formas sólidas y familiares, ahora parecían haber ganado una nueva energía. Sus troncos eran más anchos y robustos, pero también emitían una luz suave, como si estuvieran siendo tocados por una fuerza invisible, revelando algo más allá de lo físico. El viento, que ahora se sentía más fuerte, se mezclaba con el sonido del río, creando una sinfonía tranquila y envolvente.
El toque de la brisa era suave, como si las hojas quisieran acariciar la piel de Francisco, invitándolo a respirar profundamente y entregarse a ese momento. Los árboles a su alrededor, con sus ramas extendidas como brazos protectores, parecían guiarlo, ofreciendo una protección silenciosa mientras avanzaba. Con cada paso, Francisco sentía una sensación creciente de paz, como si estuviera siendo envuelto por un abrazo invisible, un calor suave que llenaba su ser. No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero la quietud del momento y la sensación de pertenencia eran tan profundas que se sentía completamente en sintonía con ese lugar. El sonido de la música del viento y del agua, la fragancia de las flores, el suave resplandor de la luna, todo parecía alinearse, creando una armonía que tocaba su alma. A medida que llegaba al centro del claro, la figura, ahora completamente disuelta en la luz de la luna, se transformaba en algo que ya no podía distinguir entre lo real y lo fantástico. Era como si todo a su alrededor se hubiera fusionado, creando un puente invisible entre el mundo físico y el mundo mágico, una línea tenue que ahora comenzaba a percibir. Francisco sabía que, al cruzar ese puente, no regresaría a su antiguo mundo de la misma manera. Algo nuevo y extraordinario estaba a punto de revelarse ante él. El espacio a su alrededor parecía haber sido tocado por algo más allá del tiempo, un lugar donde la naturaleza y la magia se encontraban, creando un espacio donde lo cotidiano y lo extraordinario coexistían en perfecta armonía. El aire estaba cargado de una energía suave, como si fuera la respiración de un mundo que se extendía más allá de lo que él conocía. El camino ante el llano estaba claro, pero eso no le molestaba. Sentía que, al seguir adelante, la propia naturaleza lo guiaría, paso a paso, hacia lo desconocido. Y, con un suspiro tranquilo, dio el siguiente paso, sintiéndose completamente en paz, consciente de que algo transformador estaba a punto de suceder. A medida que Francisco avanzaba por el puente que se extendía como un hilo de luz suave, su cuerpo se sentía más ligero, como si cada paso lo hiciera flotar un poco más arriba del suelo. El ambiente a su alrededor parecía haberse transformado por completo. Los árboles, antes imponentes y silenciosos, ahora se curvaban delicadamente sobre el camino, sus hojas brillando con una luz plateada, reflejando el brillo suave de la luna que parecía haberse intensificado. La sensación de estar en un lugar de transición, donde los mundos se encontraban, se intensificaba con cada paso que daba. El aire estaba cargado con una fragancia dulce y fresca, una mezcla de flores que nunca había sentido antes. Era como si las plantas a su alrededor se hubieran entrelazado con algo etéreo, algo que no podía ser explicado, pero que tocaba el corazón de Francisco con una suavidad indescriptible. El aroma parecía invadir sus pulmones, trayendo una calma profunda, como si con cada respiración se conectara más y más con el ambiente mágico que ahora lo rodeaba. Al mirar a su alrededor, las sombras de los árboles ya no parecían solo sombras. Bailaban lentamente, como si siguieran un ritmo propio, una coreografía invisible, y las hojas, en su quietud, se movían con una gracia serena, creando un suave susurro que, más que sonido, parecía una melodía tranquila, una canción antigua que se esparcía por el aire. Cada hoja que se movía, cada rama que se balanceaba, parecía hablar en un idioma silencioso que solo el alma de Francisco podía entender. El suelo bajo sus pies también estaba diferente. La tierra, antes simple y común, ahora emanaba una energía suave, casi cálida. Era como si el propio suelo tuviera vida, como si estuviera absorbiendo sus huellas, acogiéndolo con gentileza. Las raíces de los árboles, que antes se extendían tímidas y discretas, ahora parecían entrelazarse de manera casi intencional, formando una alfombra natural que parecía guiarlos sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera importancia en ese lugar. El sonido del agua, que siempre estuvo presente en sus recuerdos de infancia,
ahora se mezclaba con el sonido de la brisa, creando una armonía tranquila y reconfortante. El agua corría lentamente por un arroyo invisible, pero su presencia era inconfundible, como el suspiro suave de la tierra. Cada sonido que Francisco escuchaba parecía estar conectado a su propia respiración, creando una sincronía natural que lo envolvía cada vez más. Sentía como si el mundo entero estuviera respirando con él, en perfecta armonía. A medida que caminaba, algo más comenzaba a suceder. El camino frente a él, que antes estaba cubierto por una niebla ligera y serena, empezó a aclararse lentamente, como si el propio destino estuviera revelando poco a poco lo que estaba por venir. A medida que la niebla se disipaba, figuras etéreas comenzaron a formarse en las sombras de los árboles. Eran seres que parecían hechos de luz y vapor, como si estuvieran compuestos de pura esencia del entorno. Se movían con una ligereza impresionante, flotando entre los árboles, sus formas delicadas como nubes que bailan al viento. La luz de la luna, ahora más intensa, se reflejaba en las figuras, creando un brillo suave que iluminaba el camino de Francisco sin jamás deslumbrarlo. Cada ser que pasaba parecía llevar consigo la calma del lugar, y su presencia no hacía más que reforzar la sensación de paz que envolvía el ambiente. El sonido del agua, de la brisa y de la tierra parecía ser absorbido por esas figuras, como si fueran guardianes de esos paisajes, sus almas conectadas a esa tranquilidad. Francisco sentía un inmenso alivio en su pecho, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido de sus hombros. Sabía que estaba en un lugar diferente, un lugar donde la magia de la naturaleza se desplegaba ante él, sin prisa, sin fin. Todo a su alrededor parecía invitarlo a perderse en la inmensidad de ese espacio, donde el tiempo no existía y todo era tranquilo e intocado. La sensación de estar siendo guiado por algo más allá de él mismo aumentaba a medida que se acercaba a un gran árbol que parecía ser el centro de todo. Sus troncos eran anchos y entrelazados con raíces que se extendían profundamente en la tierra, y sus hojas blancas, como pequeñas estrellas, reflejaban la luz de la luna con una suavidad casi hipnótica. Francisco sentía una conexión profunda con ese árbol, como si supiera exactamente lo que él necesitaba, como si fuera la llave para algo mayor. El murmullo del viento y el sonido del agua parecían intensificarse a medida que se acercaba. Era como si el mundo a su alrededor se estuviera preparando para revelarle lo que estaba más allá de la visión de sus ojos, como si la propia naturaleza se estuviera abriendo para él, lista para guiarlo hacia algo nuevo. Sabía que, al continuar, algo transformador sucedería, pero no sentía miedo. Estaba en paz, envuelto en una energía que parecía trascender el entendimiento humano. Y entonces, con una última mirada a las figuras danzantes y a los árboles que ahora parecían respirar junto a él, Francisco se acercó al árbol central, sintiendo el suelo suave bajo sus pies, la brisa suave en su rostro y la calma que envolvía su alma. Estaba listo para cruzar el umbral, listo para descubrir lo que le esperaba en el siguiente paso de ese viaje mágico. Francisco se acercó al árbol central, su cuerpo sintiendo una ligereza inusual, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso y acogedor. El gran árbol, con su tronco robusto y raíces entrelazadas, emanaba una energía suave, como si fuera una centinela silenciosa del mundo mágico. Sus hojas, ahora con un resplandor etéreo, reflejaban la luz de la luna de una manera casi hipnótica, creando un aura tranquila que envolvía todo a su alrededor. El murmullo del viento parecía susurrar una melodía calma, como si el mismo árbol le estuviera ofreciendo una canción de bienvenida. El aire, cargado con un perfume dulce y terroso, envolvía a Francisco como un abrazo gentil. La fragancia parecía entrelazarse con los latidos suaves de su corazón, creando una armonía natural que lo hacía sentirse en casa, como si estuviera en el lugar al que siempre perteneció,
pero que nunca había conocido. El sonido del viento, ahora más constante, pasaba entre las hojas del árbol con una delicadeza impresionante, como si cada brisa fuera una caricia que calmaba su alma. Al mirar al suelo, Francisco notó que las raíces del árbol se extendían hasta donde sus pies tocaban, como si el suelo estuviera en perfecta sintonía con el universo a su alrededor. La tierra, suave y acogedora, parecía absorber sus preocupaciones, disolviendo cualquier tensión restante en su cuerpo. Sintió una conexión profunda con ese espacio, como si fuera parte de algo mucho mayor que él mismo, algo eterno y sereno. En el cielo arriba, la luz de la luna ahora parecía intensificarse, pero de una manera suave, como si estuviera invitando a Francisco a mirar más allá de lo que él podía ver. Una luz dorada comenzó a extenderse lentamente por la copa del árbol, envolviendo sus hojas en un resplandor sutil que parecía bailar al ritmo del viento. Era como si el cielo estuviera conectándose directamente con la tierra, creando un lazo invisible, pero palpable, que unía todos los elementos naturales en perfecta armonía. Fue entonces cuando Francisco se dio cuenta de que el árbol no estaba solo. Alrededor de él, formas etéreas comenzaron a materializarse lentamente, como seres hechos de luz y niebla. Flotaban suavemente por el aire, sus contornos brillando con la misma luz dorada que emanaba del árbol. Las figuras no hacían ningún sonido, pero su presencia traía una sensación de profunda serenidad, como si fueran los guardianes de aquel lugar, cuidando su tranquilidad. Francisco, aunque no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, sintió que su propia energía se estaba alineando con el entorno a su alrededor. Ya no sentía el peso del mundo sobre sus hombros, y su mente, antes llena de pensamientos dispersos, ahora estaba tranquila, como un lago calmo al amanecer. El ritmo de su respiración se ajustaba al del viento, a los suaves movimientos de las hojas, a la lenta y graciosa danza de las figuras alrededor. Cada inspiración parecía limpiar su espíritu, y cada exhalación lo liberaba de cualquier carga que aún pudiera llevar. Los seres etéreos, ahora más cerca, comenzaron a moverse con una suavidad impresionante, como si estuvieran danzando una coreografía silenciosa. Sus formas eran flexibles y fluidas, como vapor, como si fueran hechas de la propia esencia del viento y la luz. El resplandor suave de sus figuras se mezclaba con la luz dorada del árbol, creando una atmósfera mágica y tranquila, donde el tiempo parecía extenderse infinitamente. A medida que estas figuras flotaban alrededor, Francisco sintió que algo dentro de él se transformaba. Ya no era el hombre común que había cruzado ese puente, sino alguien profundamente conectado al corazón de esa naturaleza mágica. Su cuerpo, su mente y su alma estaban en sintonía con el lugar, y él sabía, con una certeza tranquila, que estaba en el camino correcto. Ya no había dudas, solo una profunda sensación de pertenencia y paz. El árbol, con sus raíces profundas y su presencia serena, parecía ahora hablar con él de una manera silenciosa, como si estuviera transmitiéndole una sabiduría antigua y profunda. Francisco no entendía las palabras, pero sentía el mensaje claramente en su corazón. Ese lugar no era solo un puente entre los mundos, sino un punto de equilibrio, un punto de renovación. Ya no era solo un espectador, sino parte de un ciclo que trascendía el tiempo y el espacio. El cielo arriba, ahora más claro, parecía abrirse aún más, revelando una visión de vastedad infinita, como si la realidad frente a él fuera una invitación para explorar nuevos horizontes, para ir más allá de lo que sus ojos podían percibir. Francisco sintió una paz indescriptible, como si todas sus ansiedades se hubieran disuelto suavemente por la magia del lugar. Con una última mirada a los seres etéreos y al árbol central, se dio cuenta de que, aunque el camino frente a él fuera desconocido, estaba listo para seguir adelante. El mundo mágico no era algo a temer,
sino algo a vivir, explorar e integrar. Con el corazón tranquilo y la mente serena, Francisco dio un paso al frente, sintiéndose guiado por una fuerza mayor, como si la propia naturaleza lo estuviera invitando a descubrir algo que siempre supo, pero que nunca comprendió. El camino estaba ante él, iluminado por la suave luz del árbol y por las figuras etéreas que aún flotaban a su alrededor. Sabía que el nuevo camino no sería fácil, pero el viaje que estaba a punto de comenzar estaría lleno de la tranquilidad y la magia que había encontrado en ese lugar. Estaba en paz. El mundo real y el mundo de la fantasía se entrelazaban allí, y Francisco, con el corazón abierto y el espíritu renovado, estaba listo para cruzar el puente que lo llevaría a un nuevo comienzo. Mientras Francisco caminaba por ese nuevo camino iluminado, una sensación de calma se apoderó de él. Sabía que, aunque lo desconocido lo esperaba, estaba listo. El viaje sería largo, pero ahora estaba en sintonía con el ritmo del universo. El suave viento y la tranquila luz del árbol eran los guías que lo acompañaban, ofreciéndole fuerza y serenidad para seguir adelante. Y así, a medida que se alejaba del árbol, la sensación de paz aún permanecía, como un eco suave, invitándolo a explorar los misterios que lo aguardaban. El sonido de las hojas al viento, el brillo de la luz etérea y el toque de la suave brisa eran recuerdos de lo que había encontrado, y sabía que esa experiencia nunca lo dejaría. Ahora, es momento de dejar que la tranquilidad te envuelva, tal como envolvió a Francisco. Respira profundamente. Permítete relajarte y desconectarte del ajetreo del día. Que esta historia te brinde el mismo consuelo y serenidad que él encontró en su viaje. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más momentos de paz y magia. Que tengas una buena noche de sueño, llena de sueños tranquilos y renovadores. Hasta el próximo vídeo, y que la serenidad siempre te acompañe. Buenas noches.